Hola, qué alegría que estés aquí. Gracias por tomarte este momento para escuchar el mensaje del domingo en Comunidad Ancla. Oramos para que esta palabra te anime, te desafíe y te acerque un poco más a Jesús. Bienvenido. Y vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Voy a predicar breve porque tenemos un espacio especial para nuestros niños hoy día. Entonces, cuando el pastor dice que va a predicar breve, yo no sé si será tan verdad, pero vamos. Dice, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande». Note los detalles que le empieza a dar este ángel a María. «Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin». Versículo 34, una pregunta clave y muy honesta de parte de María. Dice: «¿Pero cómo podrá suceder esto?». Le preguntó María al ángel: «Soy virgen». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta, Elizabeth, quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse». María respondió: «Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí». Y el ángel la dejó. Cierre sus ojos por un momento. Señor, venimos delante de ti con nuestros corazones sedientos, hambrientos de tu presencia, de tu restauración, de tu favor sobre cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Señor, para que nos puedas hablar y saliendo de este lugar podamos hacer aquellas obras que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesucristo, la iglesia dice amén. Amén. Usualmente, los sueños de cualquier tipo no comienzan en una multitud, no comienzan en una mesa rodeado de gente poderosa, ni tampoco bajo un escenario con muchas luces, fama e influencia. Generalmente los sueños de Dios no nacen bajo los estruendos de los aplausos, bajo los likes y el reconocimiento de la gente. Usualmente los sueños de Dios nacen y surgen en nuestros lugares secretos, en nuestros lugares íntimos, en donde no hay una cámara que te está grabando, en donde no hay personas que te están rodeando para a lo mejor ejercer sobre ti algún tipo de influencia. Los sueños de Dios usualmente comienzan en lugares pequeños. Los sueños de Dios usualmente comienzan en lugares en donde hay silencio, en donde hay secreto, en donde hay intimidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Los sueños de Dios nacen producto de una madre que a lo mejor está viendo que sus hijos se están perdiendo en algún tipo de cosa y esa madre llega y dobla sus rodillas delante de la presencia del Señor y comienza a clamar por la visitación del Espíritu Santo en la vida de sus hijos. Los sueños de Dios muchas veces surgen y nacen producto de un desempleo. Quizás algún padre de familia recibió una mala noticia y perdió el trabajo. Y cuando perdió el trabajo, una vez más miró hacia el cielo y dijo: «Alzaré mi vista a los montes, de donde vendrá mi socorro». Y el Señor, de manera misteriosa pero a la vez creativa, infunde sobre ti alguna idea que rompe un poco tu paradigma o tu estructura. Y el Señor te bendice por medio de un emprendimiento o por medio de alguna idea o una solución que Él te entrega. Los sueños de Dios nacen desde una abuela que clama por la vida de sus nietos. Los sueños de Dios muchas veces surgen
en la sala de una escuela donde hay un profesor haciendo clase y siento una pasión por aquellos niños que les está haciendo una clase. Los sueños de Dios pueden surgir en diversos lugares, pero usualmente empiezan a emerger en nuestros lugares secretos, en nuestros lugares íntimos. Surgen en espacios en donde el ojo humano no está presente, pero si tú pudieras ver el cielo, todo el cielo está atento a ese momento que está ocurriendo entre tú y el Señor, o entre tú y tu esposa, entre tú y tus hijos, soñando con un futuro diferente, con un futuro mejor. Es desde esta misma manera que surge la historia que nosotros conocemos como la historia de la redención, la historia de Jesús. Surge por medio de una visita sobrenatural a una joven que no tiene muy claro acerca de su futuro, que no sabe hacia dónde va a ir, que no sabe lo que viene, pero que sí tiene una fe muy sencilla, tiene una fe muy simple. Por lo tanto, así comienza la historia que cambió la eternidad de nosotros y de muchas personas alrededor del mundo. No surge con un padre enviando a Jesucristo en un carruaje de fuego, instalándolo en el Imperio Romano. Tampoco surge en medio del templo con trompetas haciendo honor a su presencia. El sueño más grande de Dios para la humanidad, Jesús, comenzó con una semilla invisible en el silencio de una obediencia privada. Esto es lo que nosotros tenemos en el cuadro que acabamos de leer. Dice la Escritura que María era virgen, se iba a casar, tenía un compromiso con un matrimonio con José, y de repente aparece un ángel, y un ángel comienza a revelarle el propósito, a revelarle lo que va a pasar con ella, pero no solamente lo que va a pasar con ella, sino que lo que va a pasar a través de ella para la luz de las naciones. Por lo tanto, antes de que Jesucristo naciera, antes de que Jesucristo caminara por Judea, por todos esos lugares del primer siglo, antes de que Jesucristo muriera y resucitara, Jesús fue un sueño de Dios depositado en el vientre de una mujer común, depositado en el vientre de una joven que no tenía claridad de su futuro. Y es que los sueños de Dios usualmente funcionan de esa forma. Si tú vas a las Escrituras, te vas a encontrar de que Dios tiene ese formato, esa forma de poder hablarnos. Nos habla en la intimidad de nuestro hogar, nos habla en la intimidad de nuestra casa, o cuando vamos caminando, quizás manejando hacia nuestro trabajo y de repente llega una idea que tú sabes y interpretas que no es una idea tuya, es una idea que viene de parte del Señor. Dios siempre ha funcionado de esa forma. Él busca asociarse con personas y entregarles un sueño, entregarles un plan, entregarles una visión, un proyecto. Y eso es lo que el Señor está haciendo en tu vida. Lo creas o no, Él está susurrando constantemente cuáles son sus deseos, cuáles son sus planes, cuáles son sus proyectos para tu vida. Pero lo más increíble de esto es que ese proyecto, ese plan y ese sueño no solamente te afecta a ti, sino que afecta a todas tus generaciones después de ti. Alguien diga amén a eso. Por lo tanto, Dios siempre funciona de esa forma. Dios se asocia con cada uno de nosotros de manera personal, pero ese encuentro que es de manera personal tiene un impacto generacional. Tiene un impacto en la vida de los que te siguen. Esa es la forma de sembrar sueños de parte del Señor. Él siempre está un paso más adelante que nosotros. Él siempre quiere extender la bendición no solamente a nosotros, sino a las personas que los rodean. Esa es la visión de la Navidad. Cuando Dios llama a esta joven, María, y le dice, tú vas a concebir un hijo, y ese hijo será grande, será altísimo, será llamado Hijo del Dios viviente, será Salvador del mundo. Lo que le está diciendo es, María, escucha bien esto. El sueño, el plan y el propósito que tengo contigo no va a terminar en ti, sino que va a trascender a tus generaciones. Pero no solamente va a trascender a tus generaciones, sino que va a impactar al mundo. Y 2000 años después, seguimos siendo afectados por esa decisión de obediencia de una mujer que estuvo dispuesta a decirle sí al Señor a pesar de todos los obstáculos que vendrían por delante. Alguien diga amén, sobre todo las mujeres. Por lo tanto, la semilla del sueño de Dios, escucha esto, la semilla del sueño de Dios es personal, pero el fruto es para las naciones. El fruto es para las personas que te rodean.
El fruto es para tus nietos. Por eso tú no puedes pensar tu vida de fe solamente como una vida de fe que afecta a tu presente. Tú tienes que pensar acerca de tu vida de fe como una vida de fe que va a afectar tu futuro y tus generaciones con ello. Por lo tanto, Dios nunca siembra sueños de poco alcance. Cuando Dios deposita algo en el corazón de una persona, siempre tiene la intención de que ese sueño, ese proyecto no se detenga con ella, sino que continúe con el paso de la vida. Lo podemos ver replicado en un montón de oportunidades. Vemos a Abraham, ¿alguno lo conoce? Es el padre de la fe, conocido como el padre de las naciones. La Escritura dice que cuando Dios se acerca a Abraham, Abraham estaba en una posición de tristeza. Y no solamente en una posición de tristeza, sino que en una posición de fracaso. En los tiempos antiguos, si tú no podías concebir, si no podías ser papá, era considerado como hasta una maldición de los dioses. Por lo tanto, Abraham estaba en una posición de opresión espiritual, opresión social, opresión del ambiente en el que él se desenvolvía. Y cuando la gente veía a Abraham, lo veía y decía, este es el sin hijos. Y de repente Dios se le acerca y le da una promesa y le dice, Abraham, cuenta las estrellas del cielo. Así va a ser tu descendencia. Y en medio de su dolor y en medio de su derrota, Dios se acerca para decirle, la bendición que tengo para ti es tan grande que no solamente va a ser para ti, sino que va a alcanzar las generaciones. Moisés, en la soledad de su desierto, cuando él pensaba que ya su propósito había sido desechado, y a lo mejor tú te sientes así hoy día, que a lo mejor tus propósitos, tus sueños, esa familia que tenías en la mente cuando eras joven no se ha logrado dar, o esa paternidad que querías ejercer no está brillando como tú desearías, o esa maternidad tampoco está haciendo lo que tú pensaste o soñaste. Moisés estaba en esta posición, en una posición en donde él pensaba que su futuro y su propósito se había perdido, y de repente se aparece una voz en el desierto, en una zarza ardiente, y le dice, Moisés, te estoy llamando y te estoy restaurando, y estoy perdonando tu pecado, y estoy perdonando tu frustración, y estoy restaurando tu ánimo para que vayas a Egipto y liberes al pueblo de Israel. Por lo tanto, no es solamente un sueño para ti, Moisés, es un sueño para las naciones. David, cuando todos estaban invitados a la mesa, dice la Escritura que iban a ungir un nuevo rey, David no fue invitado. David estaba cuidando las ovejas de su padre y de repente lo llaman y cuando ingresa es ungido como rey en contra de todos los pronósticos. Pero lo más increíble de esto es que no solamente David fue ungido como rey, sino que cuando Cristo vino, a Cristo se le conocía como el hijo de David. O sea, la trascendencia de alguien que acepta el plan de Dios es una trascendencia que no conoce límites. Es una trascendencia que no conoce épocas. Es una trascendencia que va de generación tras generación. Por eso es tan importante que tú como papá te tomes en serio el rol que el Señor te ha entregado. Porque lo que tú tienes en tu mano, bajo la administración del cielo, es el sueño de Dios depositado en tu corazón para que tú lo lideres a Él. Por lo tanto, cuando el ángel visita a María, ella no sabe lo que está a punto de pasar. Ella no dimensiona los alcances de su sí. Ella no alcanza a entender de que su disponibilidad humilde afectará a cada ser humano, desde Adán hasta el último hombre sobre la tierra. Ella está pensando en su vientre y cómo va a pasar, pero Dios está pensando en nosotros. Porque por causa del sí de María y por ese bebé que se forma en el vientre de esa mujer, nosotros pudimos alcanzar salvación por medio de Jesús y solo Él. Por lo tanto, hay una pregunta que nos podríamos hacer hoy día. Es una pregunta sencilla, pero que a la vez puede trazar el rumbo de tu vida. La pregunta es la siguiente: ¿qué es aquello que Dios ha depositado en ti? ¿Qué es aquello que Dios te ha confiado? ¿Cuál es el sueño que el Señor ha depositado en tu corazón? Porque parte de tu vida y de las consecuencias de ese sí o ese no va a ser el resultado de tu vida en los próximos años. Y es interesante notar que el sueño de Dios, en este caso en particular, y la mayor parte de las veces, supera la capacidad de María. Llevar a Jesucristo en su vientre no solamente fue un gran honor, sino que fue una gran responsabilidad. Yo les he contado que nosotros con Marla nos casamos jóvenes.
Teníamos 23 y 21 años aproximadamente, pasaron un par de años y mi esposa tuvo a Consuelo. Entonces cuando mi esposa dio a luz a Consuelo, mi esposa estaba tan maltrecha en ese momento que se desmayó. ¿A alguna mujer le pasó eso, no? ¡Pah! Atrás, así como... Yo miraba a la Marley y quería así como moverla. ¿Estás viva? ¿Sí? ¿Estás viva? Uy, nadie se ríe hoy día. Está bien. Y me entregaron a Consuelo a mí en los brazos. Tuve como el primer apego. Y cuando lo tuve en los brazos, me recorrió un frío por dentro. Y yo supe que en ese momento mi vida había cambiado para siempre. Supe que mi vida había cambiado para siempre. Que ya no iba a poder optar por mí, por mis gustos, por mi preferencia, sino que ahora era responsable de alguien más. No era solamente decir un día por la mañana, Marla, vayamos a este lugar o vayamos a comer acá o ¿qué comemos? No comamos nada, comamos una pizza esa del súper, qué sé yo. Ahora había una niña que había que cuidar y que había que educar y que había que enseñar. Por lo tanto, escucha esto, el sueño de Dios siempre es de gracia, pero siempre implica responsabilidad. María tenía una gran responsabilidad y las que son madres en este lugar lo saben. Pero te voy a dar algunas cosas que ella debió enfrentar. María enfrentó el riesgo del rechazo social. De hecho, José, cuando supo que María estaba embarazada, ¿qué hizo? Me voy a divorciar con ella en secreto. No quiero desprestigiarla, pero sí voy a cortar el vínculo. Corrió ese riesgo. El cansancio físico y extremo de ver cómo el cuerpo va cambiando, de ver cómo las hormonas comienzan una revolución por dentro. Estuvo en peligro de muerte porque hubo un momento en donde uno de los jerarcas de este tiempo emitió una orden en donde tenían que morir todos los bebés. Por lo tanto, también corrió peligro de muerte. Las mujeres que están embarazadas cambian su dinámica de vida, su alimentación, su forma corporal. Hay tantas cosas que están pasando dentro que son difíciles de experimentar, son fuertes de experimentar. Y las mujeres aquí me dicen amén. Nosotros como hombres no conocemos esa área de la vida, pero sí la podemos experimentar en la medida de que caminamos con nuestras parejas, nuestras esposas. Pero no solamente para ella había este tipo de responsabilidad, sino que también habían responsabilidades divinas, que eso le añade un ingrediente mayor de responsabilidad. Ella no solamente iba a cargar un niño, como el niño que nosotros hemos cargado en los brazos, que nosotros decimos es tan hermoso, ¿cierto? Está todo deforme, pero no es tan hermoso porque uno ama, ¿cierto? Ella estaba cargando a Dios en pañales. El verbo se hizo carne, dice el Evangelio de Juan. Esto quiere decir que Dios tomó forma corporal. Y cuando María lo tuvo en los brazos, tenía a Dios en pañales. Le tenía que cambiar los pañales, lo tenía que mudar, lo tenía que limpiar, lo tenía que cargar en sus brazos. Imagínate la responsabilidad de que aquel que creó todas las cosas con el poder de su palabra y sustenta todo con su presencia, era sostenido por una joven inexperta, que no sabía muy bien lo que tenía que hacer, como todo papá primerizo, como todo mamá primeriza, simplemente sabía que tenía que cubrirlo. Por lo tanto, ella no solamente cargaba un niño, cargaba a Dios envuelto en pañales, a la palabra hecha carne. Cuidaba a aquel que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, con aquel que habla y crea el universo. La responsabilidad era infinita, ¿verdad? Alimentar, proteger y educar a Dios mismo, al Salvador del mundo. Por eso un sueño de Dios siempre es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Muchos quieren el cumplimiento del sueño, pero evaden la responsabilidad. Muchos dicen, pastor, yo quiero a mi hijo que arda de amor por el Señor. ¿Te ve ardiendo de amor a ti primeramente? Como la influencia primera de su casa. Hay otros que de repente me dicen, pastor, nosotros queremos que Ancla tenga más grupos pequeños y tener grupos pequeños en muchos lugares. Y yo devuelvo la pregunta y digo, ¿tú estás dispuesto a hacerte cargo de un grupo pequeño? Y de entender que esto no se trata solamente de la emoción del momento, sino de la disciplina de sostener un hábito alrededor de todo un año. Y ahí muchos bajan el moño y dicen, no, es que es una idea nomás que yo tenía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sueño de Dios requiere responsabilidad. Y otros que dicen, pastor, tenemos que salir a conquistar las naciones.
tenemos que buscar otro lugar, tenemos que pedirle al Señor que siga aumentando el número de personas. Y yo pregunto de vuelta, ¿y tú estás dispuesto a vaciarte en algún nuevo creyente con respecto a todo lo que el Señor te ha enseñado a ti, discipularlo y estar con Él y llamarlo y amarlo en sus fallas y en sus virtudes? Y hay muchos que dan el pie atrás y dicen, bueno, es que a lo mejor yo no estoy preparado para eso. Y es que justamente el sueño de Dios requiere que tú seas responsable de lo que el Señor te ha dado y te prepares para lo que el Señor tiene para tu vida. Por lo tanto, el sueño de Dios implica rendir tu vida a Jesús. Voy a invitar a Jaime a que pueda pasar, ya estoy terminando, estoy cumpliendo mi palabra. El Pablo entonces que pueda pasar a ayudarme. Dicen que el Jaime desapareció, fue arrebatado por el Señor. Entonces escucha esto. Este mensaje es sencillo. Pero si logras interiorizarlo, te puede transformar la vida y la vida de los que vienen después de ti. Escucha esto. Después de escuchar esto, después de escuchar que María tiene este sueño de parte del Señor, después de escuchar que esto implica responsabilidad, hay muchas personas en este lugar que a lo mejor están pensando, como este diálogo que he tenido con otros, pastor, yo quiero ese sueño generacional, yo quiero ver cumplidos los sueños de Dios para mi vida, para mis hijos, para mi familia. Pero la responsabilidad de ser el modelo en mi casa, o la responsabilidad de discipular a alguien más, o discipular a los que están dentro de mi casa, me queda demasiado grande. O ese sueño a lo mejor lo sacamos del contexto de iglesia, ese sueño de emprendimiento, ese sueño de buscar un mejor trabajo, o ese sueño de priorizar a mis hijos por encima de las otras cosas que estoy priorizando constantemente. Me queda demasiado grande, no sé cómo hacerlo, no sé cómo vivirlo. No soy lo suficientemente santo, no soy lo suficientemente bueno. Y si soy honesto, ¿habrá alguno por ahí que lo profundo de su corazón se muestra ante el mundo como un ganador? Soy un ganador, miren mis redes sociales, las cosas que subo, las cosas que digo. Y cuando la gente está hablando, doy mi opinión. Y soy de las personas que dice, a mí nadie me calla porque yo digo todo lo que yo siento en todos los lugares porque yo soy honesto. Pero cuando llegas a tu casa y estás a punto de dormir, te das cuenta de que tu corazón está vacío. Y si eres honesto, como a mí me pasó, en un punto determinado uno dice, soy un fracaso, soy un desastre. Soy un desastre, no lo logro, no le pillo la manera. No sé cómo vivir esta vida. La responsabilidad de ser papá, de tener un trabajo, de proveer necesidades, de ser una mamá que se esfuerza por los hijos. Es como que me quedó grande el poncho, en buen chileno. O como dirían otros, otra cosa es con guitarra, ¿cierto? Antes pensaba que iba a ser fácil, pero no es tan fácil como yo pensé. Por lo tanto, si tú estás en esa posición, si tú estás en la posición de decir, yo quiero soñar, yo quiero vincularme con el Señor, yo quiero tener una relación con Él, pero lo veo demasiado lejano, es demasiado difícil para mí. Quiero decirte que cuando el sueño de Dios es más grande que tus recursos, cuando el sueño de Dios es más grande que tu talento, cuando el sueño de Dios es más grande que tu apellido, cuando el sueño de Dios es más grande que ese currículum que tienes por ahí, es porque requiere tu dependencia. Es porque requiere el hecho de saber de que va a ser Dios en ti y no tú en ti. Esto es lo que dice 1 Corintios 4:7. Ahora, dice el apóstol Pablo, tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. ¿Qué te quiero decir con este versículo? Escucha, Dios no está esperando tu perfección. Dios está esperando tu reconocimiento. Él no está esperando que tú seas el mejor y el perfecto padre, o la mejor, la perfecta madre. Él está esperando depositar un tesoro sobre vasijas de barro que tienen grietas.
Escucha esto, el Señor no se olvida de tus heridas, Él no se olvida de tus quebrantos, Él no se olvida de aquellas cosas que te hacen sentir triste, Él no se olvida de aquellas cosas que te desaniman el corazón. Pero en medio de todas esas cosas el Señor te dice: yo te puedo levantar. Y no solamente te voy a levantar, sino que voy a depositar un tesoro en esa vasija de barro. Porque eso es todo lo que somos, familia. Somos vasijas de barro que se quiebran. Somos vasijas de barro que son frágiles, que son débiles, que se quiebran en la presencia del Señor. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que cuando nosotros nos quebramos, permitimos que sea Él y no nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, esto deja bien en claro. ¿Qué deja bien en claro? Que nosotros somos vasijas de barro. No somos perfectos, no somos ultra santos. Somos gente normal que ha decidido caminar con Jesucristo y decirle: Señor, hasta que mis ojos te vean, voy a seguirte día a día, noche tras noche, hasta que me encuentre contigo en el cielo. No por mi perfección, no por mi santidad, no por mi capacidad, sino por lo que Él ha hecho por mí en la cruz del Calvario. Somos vasijas de barro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por lo tanto, lo que el Señor quiere no es perfección. Lo que el Señor quiere es reconocimiento de tu debilidad. Es decir al Señor: Señor, no me alcanza con mis fuerzas, no me alcanza con mi voluntad. Muchas veces tengo ganas de hacer cosas positivas y no resulta. ¿Y sabes por qué no resulta? Porque estás funcionando en base a tus propias fuerzas. El Evangelio es la siguiente noticia: aquellos que le dicen sí al Señor, Dios en su misericordia envía al Espíritu Santo a habitar en tu corazón, y desde ahora en adelante nunca más estás solo ni sola, porque Él habita en ti y Él camina contigo. Y cuando Él camina contigo, te da la capacidad de su fuente inagotable para que tú puedas alcanzar aquellas promesas que Él te ha dado. Si la vasija fuera perfecta, si la vasija fuese de oro, hermosa por fuera, hermosa por dentro, la gente admiraría la vasija. Pero cuando la vasija es sencilla, es de barro, es común y tiene grietas, lo único que brilla es la luz que fluye a través de esas grietas. El Señor quiere fluir a través de esas heridas. El Señor quiere fluir luz a través de aquellos quebrantos. El Señor quiere fluir sanidad a través de aquellas lágrimas que estás derramando. Por lo tanto, una vez más, Él no te quiere perfecto, Él te quiere quebrantado. Dios no te está pidiendo que seas perfecto para darte un sueño. Te está pidiendo que te rindas. Ríndete. Ríndete a Jesús en reconocimiento. Señor, yo soy barro, me canso, me equivoco y a veces no sé cómo seguir, pero reconozco que si hay algo bueno que habita en mí, es por tu gracia y por tu mérito. Por lo tanto, si quieres recibir el mayor sueño de Dios en este día, simplemente le tienes que decir al Señor: Señor, recibo a Cristo en mi corazón, porque Cristo es el mayor sueño del cielo para tu vida. No son cosas, aun cuando el Señor te las puede dar. Es su presencia en tu corazón. Es decirle al Señor: Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador. Ven a morar a mi vida y transforma mi corazón. Y si tú has estado lejos del Señor, este es un buen día para decirle al Señor: Señor, estuve lejos, pero hoy día vuelvo. Vuelvo a tu presencia, vuelvo para ser amado por ti. Y el Señor te está invitando libremente, por gracia, a sentarte a la mesa para que el Señor ministre tu corazón y sane tus quebrantos. Alguien dígame eso. Cierra sus ojos, le voy a invitar a que te puedas levantar de tu asiento.